Durante esta presentación hablaremos de los quistes y tumores odontogénicos, así como también de los distintos cánceres que afectan a la cavidad oral. Respecto a los quistes odontogénicos, debemos partir de la base que un quiste es aquella cavidad o bolsa conectiva epitelial tapizada en su interior por epitelio que está cubierta en su cara externa por tejido conectivo que encierra un contenido líquido o semilíquido en su interior. Para entender lo que es un quiste odontogénico debemos partir de la base de que durante la odontogénesis se forman estructuras que al finalizar su función deben desaparecer, pero en ocasiones persisten, dando lugar a estos quistes odontogénicos y otras neoformaciones. Igualmente, para poder entender la terapéutica de los quistes odontogénicos debemos reconocer ciertas definiciones, como lo es la enucleación, que es el retiro de la cápsula quística en lesiones que no comprometen en forma importante las estructuras anatómicas o la continuidad del maxilar o la mandíbula. La marsupialización, que implica abrir la ventana en la pared externa del quiste, retirando una porción de la cortical externa y de la cápsula quística, de manera a permitir la comunicación entre la cavidad quística y la cavidad oral. La decorticación implica el retiro de la pared externa con la enucleación completa. El legrado, a través de instrumentales como una cureta, se realiza el raspado de todo el tejido para su retiro. También se puede realizar un drenaje quirúrgico y una resección quirúrgica de la lesión. Los quistes odontogénicos se clasifican en lesiones del desarrollo y quistes de origen inflamatorio. Las lesiones del desarrollo son el quiste gingival del recién nacido, el queratoquiste odontogénico, quiste primordial, el quiste dentígero o folicular, el quiste de erupción, el quiste lateral periodontal, el quiste gingival del adulto y el quiste odontogénico glandular o cialo-odontogénico. Mientras que los quistes de origen inflamatorio son el quiste radicular periapical, el quiste residual, el quiste paradental y bucal mandibular infectado. Tanto los de desarrollo como los inflamatorios se caracterizan por un crecimiento lento y una tendencia expansiva. A pesar de ser entidades con comportamiento benigno, pueden alcanzar un tamaño considerable si no se diagnostican y tratan a tiempo. El quiste periapical es un quiste de origen inflamatorio que es precedido por un granuloma periapical crónico. La mayoría se da a nivel del vértice de la raíz. En general, tienen un tamaño variable y miden menos de 1 centímetro. Radiológicamente, se ven como una radiolucidez redondeada bien circunscripta en el vértice de una raíz de diente desvitalizado, que debe ser tratado a través de la enucleación del quiste junto con la exodoncia del diente desvitalizado. El quiste residual es aquel quiste que se forma en el espacio que dejó un diente que ha sido sometido a una exodoncia, generándose en la radiografía una imagen radiolúcida en el espacio libre post-exodoncia.
El quiste dentígero es aquel quiste que rodea la corona de un diente impactado que se da por la acumulación de líquido entre el epitelio y la superficie del esmalte. En la luz que da la corona del diente, en general estos quistes son asintomáticos, pero pueden llegar a producir tumefacción o dolor, sobre todo si tienen gran tamaño o se llegan a inflamar. La arcada dentaria va a carecer del diente en cuestión. Se constata en la radiografía una radiolucidez bien circunscrita que rodea una corona de un diente. El tratamiento de los quistes dentígeros se da a través de la enucleación del quiste y según la ubicación del quiste en cuestión, se realizará la exodoncia del diente, como se da a nivel de los dientes molares, mientras que en los caninos del maxilar superior se escinde el quiste o se puede realizar una marsupialización y posteriormente se recoloca el diente en cuestión en posición mediante ortodoncia. Quiste de erupción posee las mismas características histológicas de un quiste dentígero por rodear a una corona de un diente, pero la diferencia radica en que este diente sí ha erupcionado a través del hueso, pero no a través del tejido blando. Es una masa blanda fluctuante sobre la cresta alveolar. El queratoquiste odontogénico es una lesión benigna pero localmente agresiva, que en el 2005 fue reclasificada por la Organización Mundial de la Salud como un tumor odontogénico queratoquístico. Su importancia radica en su alto índice de recidivas. Forma parte, además, de los rasgos del síndrome de Gorlin-Gotts. Su ubicación más frecuente se da a nivel del ángulo y la rama mandibular, frecuentemente en edades entre la segunda y cuarta década de vida, con mayor incidencia en hombres. Radiográficamente puede presentarse como lesiones uniloculares o multiloculares radiolúcidas de bordes nítidos asociado a una pieza dentaria no erupcionada hasta en un 40%, por lo que debe ser bien diferenciado de un quiste dentígero. Las posibilidades de tratamiento incluyen la enucleación simple, no recomendada debido a las altas tasas de recidiva, además de utilizar otras técnicas coadyuvantes como la aplicación de solución de Carnoy tras la enucleación o la crioterapia para disminuir estas tasas de recidiva. Otras opciones incluyen la resección del quiste y en casos agresivos la resección mandibular en bloque. El quiste periodontal lateral es un quiste embrionario de crecimiento lento, no expansivo, infrecuente, asintomático, que está adherido a la raíz de un diente erupcionado y vital. A la radiografía se constata una radiolucidez adherida a raíces de dientes vitales y el tratamiento en este caso es la enucleación.
El quiste gingival del adulto es un quiste odontogénico que se ubica a nivel del tejido blando gingival en el lado vestibular, que se presenta como una tumefacción firme pero compresible, que no es visible en la radiografía ya que es un tejido de partes blandas y su tratamiento se da a través de la enucleación. Los quistes de la lámina dental del recién nacido son quistes que se presentan como nódulos elevados y situados a nivel de los surcos alveolares edéntulos del lactante. Derivan del restos de la lámina dental, como su nombre lo indica, y están cubiertos por revestimiento epitelial producto de queratina. Y en general, estos quistes se resuelven sin tratamiento. Quiste odontogénico glandular. Es un tipo de quiste muy poco frecuente, de localización preferentemente a nivel de la mandíbula, de crecimiento lento y de altas tasas de recurrencia, con un comportamiento localmente agresivo, pudiendo alcanzar grandes tamaños, erosionar las corticales e incluso generar risólisis. Radiológicamente son variables y pueden aparecer como una lesión radiolúcida uni o multilocular de bordes bien definidos y festoneados. El tratamiento es la enucleación o la resección o el legrado según la situación. El quiste paradental se encuentra sobre la cara distal de un tercer molar mandibular, formado por tejido conjuntivo muy inflamado y revestimiento epitelial, que se presenta como una radiolucidez bien circunscripta en relación con el tercer molar. El quiste y el diente en cuestión se deben retirar durante la enucleación quirúrgica terapéutica. Respecto a los tumores odontogénicos, estos se dividen en benignos y malignos, siendo los benignos los más frecuentes y los que detallaremos con mayor especificidad, y que se dividen a su vez en tres tipos: los de epitelio odontogénico sin ectomesénquima odontogénico, que son el ameloblastoma, el más frecuente, el tumor odontogénico escamoso, el tumor odontogénico epitelial calcificante, el tumor odontogénico adenomatoide. El epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico son otros cuatro, que incluyen al fibroma ameloblástico, tumor odontogénico primordial, tumor dentinogénico de células fantasmas y el odontoma. El ectomesénquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio odontogénico es la tercera clasificación de los tumores benignos y son otros cuatro: el fibroma odontogénico, el mixoma, el cementoblastoma y el fibroma cementosificante. Los tumores odontogénicos malignos, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2017, se clasifican en carcinomas odontogénicos, que son los carcinomas ameloblástico, intraóseo primario, odontogénico esclerosante, odontogénico de células claras y odontogénico de células fantasmas. Los sarcomas odontogénicos, el fibrosarcoma ameloblástico, el fibrodentinosarcoma ameloblástico, el fibroodontosarcoma ameloblástico y los carcinosarcomas odontogénicos.
El ameloblastoma es un tumor de epitelio odontogénico sin ectomesénquima odontogénico que se caracteriza por ser una neoplasia benigna localmente invasiva con proliferación de epitelio odontogénico en un estroma fibroso. Es el tumor odontogénico más frecuente y representa el 1% de los tumores y quistes maxilares. En un 80% de los casos se ubica a nivel de la mandíbula, es más frecuente entre los 40 y 50 años, por igual en ambos sexos, y clínicamente se presenta como una tumefacción local de crecimiento progresivo no doloroso que se asocia a una movilidad dentaria disminuida, maloclusión dentaria y perforación de mucosas. Puede haber parestesias según el tamaño del tumor. Diagnóstico. Se da por técnicas de imagen una zona con disminución de la densidad ósea. Puede visualizarse una cortical engrosada por el crecimiento lento y se pueden ver septos que lo subdividen. En un 86% genera una imagen multiquística. Puede incluso haber elementos dentarios incluidos. De todas maneras, como en cualquier tumor de los que vamos a ver, el diagnóstico definitivo lo hace la anatomía patológica. El ameloblastoma tiene un comportamiento benigno, localmente invasivo e infiltrativo que tiende a la recidiva, por lo que para la terapéutica se tiene en cuenta una resección con buenos márgenes ampliados para permitir la decisión total de la lesión y el tejido normal en la vecindad del tumor. El tumor odontogénico escamoso es una pequeña masa tumoral de tejido fibroconjuntivo recubierto por tejido escamoso. Es un tumor infiltrativo que se ubica tanto en el maxilar superior como en la mandíbula y es poco frecuente. Es de presentación etaria variable, en promedio a los 30 años y más frecuente en mujeres. Respecto a su clínica, se desarrolla en el ligamento periodontal de los dientes permanentes, con un crecimiento lento y progresivo, asintomático en el 25% de los casos. Puede haber movilidad dental, inflamación, eritema leve de la encía, expansión ósea y dolor moderado. Los maxilares son más agresivos y recidivantes que los de otras ubicaciones y el diagnóstico se realiza a través de imágenes donde se constatan una imagen radiolúcida entre las raíces dentarias de forma triangular o semicircular, rara vez mayor a 1,5 centímetros. El tumor odontogénico escamoso tiene una tendencia a la recidiva, sobre todo al nivel del maxilar superior. Ocurre sobre todo cuando no hay una extracción completa de la lesión. Por ende, la terapéutica es una resección quirúrgica conservadora que requiere a nivel del maxilar superior un tratamiento más agresivo con márgenes mayores para evitar la recidiva. Tumor odontogénico epitelial calcificante o Pintberg es otro tumor epitelio odontogénico sin ectomesenquima odontogénico que es localmente agresiva e invasiva con calcificaciones esféricas y depósitos hialinos, es decir, tiene naturaleza amiloide. Respecto a su epidemiología, es 2 veces más frecuente en la mandíbula que en el maxilar. Es muy poco frecuente en general, se da entre los 20 y 60 años, sin predilección por sexo. Respecto a su clínica, se cree que se origina en el esmalte dental. Es una masa de crecimiento lento, progresivo, en general asintomático.
tiene una deformación del segmento implicado y puede dar la sensación de tensión local. Respecto a su diagnóstico, es una imagen pericoronal radiolúcida o mixta, con calcificaciones en su interior, con afectación de la cortical en general y puede haber dientes retenidos. Respecto a la terapéutica, se basa en la cirugía y debe individualizarse en cada caso, dependiendo de la extensión y de la invasión que exista. Sobre todo se da a nivel de la región premolar o molar y presenta una recidiva del 15 al 30%. Tumor odontogénico adenomatoide es otro tumor de epitelio odontogénico sin ectomesénquima con una variedad de patrones histológicos dentro de un estroma de tejido conectivo maduro. 2/3 de los casos se originan a nivel del maxilar superior, sobre todo en relación con los caninos, y deben ser dientes no erupcionados. 2/3 de los casos son diagnosticados en la segunda década de vida. Afectan sobre todo a mujeres 2 veces más que en los hombres. Existen 3 variantes clínicas: la folicular, que es intraósea, asociada a diente no erupcionado; la extrafolicular, que es intraósea y no está asociada a diente no erupcionado; y la periférica, que es extraósea, se presenta como aumento de tejidos blandos en la región gingival. El aumento del volumen de crecimiento lento y progresivo puede desplazar a dientes vecinos asintomáticos no invasivos. El comportamiento es benigno y encapsulado y no tiende a la recidiva. Respecto al diagnóstico de este tipo de tumores, el tipo folicular presenta una área radiolúcida de 1 a 3 centímetros bien definida alrededor de la corona y la raíz de un órgano dentario no erupcionado. El extrafolicular se encuentra entre las raíces dentarias, mientras que el periférico es un adelgazamiento óseo de la cortical y en algunos casos puede observarse un desplazamiento dentario. Respecto al tratamiento, por ser de lento crecimiento y no invasivo, se suele indicar el manejo conservador de la nucleación con curetaje. El fibroma ameloblástico es un tumor odontogénico que sí presenta ectomesénquima odontogénico relacionado, por ende es un tumor mixto, benigno pero raro. Respecto a su epidemiología, se ubica sobre todo a nivel de la mandíbula en la región premolar, en niños y adultos jóvenes entre la primera y segunda década de vida, promedio 14 años, en ambos sexos por igual. Se origina de la vaina radicular de Hertwig con un crecimiento lento, expansivo, asintomático, por ende es de hallazgo casual, aunque dependiendo del tamaño puede causar algias. Respecto al diagnóstico, se evidencia como zonas radiolúcidas uni o multiloculares con expansión de las tablas corticales. Su comportamiento implica una dilatación cortical sin destrucción, que raramente es recidiva. Puede derivar en un sarcoma ameloblástico y más raramente en un carcinoma. Debemos hacer hincapié en que el diagnóstico de este tipo de tumores es difícil en ocasiones debido a que puede llegar a ser similar al ameloblastoma o el quiste dentígero. Respecto al tratamiento, se puede aplicar la enucleación o el curetaje. Tumor odontogénico primordial. Es otro tumor mixto con tejido conectivo mixoide similar a la papila dental cubierta por una delicada membrana de epitelio ameloblástico. Es muy raro, solo en 16 casos a nivel mundial hasta el 16 de agosto de 2019. 6 veces más frecuente en la mandíbula que en el maxilar, sobre todo a nivel de la región molar. La edad varía entre los 3 y 19 años.
Se origina a partir del mesénquima de un germen dental abortivo que no produce un órgano dental. Es una lesión expansiva asintomática de tamaño promedio entre 56 milímetros. Puede llegar a causar expansión cortical. El tumor odontogénico primordial se diagnostica ya que consiste en lesiones radiolúcidas, uniloculares o multiloculares bien definidas adyacentes a la corona de un diente no erupcionado. Respecto a la histología, es un tejido conectivo mixoide celular que es menos vascular, menos celular y más colágeno. La periferia del tumor está en la superficie como una monocapa de epitelio columnar. La positividad a citoqueratina 19 en las células columnares que también son positivas para vimentina. Hay tratamiento que se realiza a través de la enucleación y no tiende a la recidiva hasta lo que se ha descrito. El tumor dentinogénico de células fantasmas también es una neoplasia localmente agresiva conformada por la proliferación de islotes epiteliales similares a la meloblastoma, células fantasmas sin núcleo, con material dentinoide. Se da entre los 20 hasta los 90 años sin ninguna preferencia por el sexo, sin preferencia por maxilar o mandíbula y un poco más frecuente a nivel del área de los caninos. Es agresivo localmente, puede ser intraóseo o extraóseo a nivel de la región gingival, siendo estos últimos muy poco frecuentes. Puede provocar expansión e incluso exteriorizarse en los tejidos blandos. Existen dos tipos, el tumor odontogénico quístico calcificante y el tumor dentinogénico de células fantasmas, que es una forma sólida. Respecto al diagnóstico, es una lesión lítica con un área radiolúcida, con áreas radioopacas, generalmente unilocular, que puede provocar la reabsorción en las piezas dentarias adyacentes. Tiene un comportamiento expansivo destructivo, con riesgo de transformación maligna, carcinoma odontogénico de células fantasma. Respecto al tratamiento, la resección con márgenes de seguridad debido a que este tipo de tumor, como hemos dicho, presenta un riesgo de malignidad. El odontoma es un tumor también de epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico que representa malformaciones odontogénicas benignas, amartomas, en las que se conjugan, como hemos dicho, epitelio y mesénquima. Es el segundo tumor odontógeno más frecuente después del ameloblastoma, sobre todo en niños y adolescentes, edad media 14 años, en el maxilar superior sobre todo, región de los incisivos y los caninos. Se relaciona frecuentemente con dientes retenidos o enclavados, suelen ser asintomáticos y de hallazgo casual. Puede causar asimetría facial. Compuestos. Todos los tejidos dentarios con disposición ordenada, esmalte, dentina y cemento suelen ser, sobre todo a nivel del maxilar superior anterior, son más frecuentes, mientras que los complejos son tejidos dentarios desordenados y se dan sobre todo a nivel del maxilar superior, pero posterior y a nivel de la mandíbula. Ambos tipos de odontomas presentan cápsula. Respecto al diagnóstico, son masas radiopacas de márgenes irregulares que adoptan una configuración similar a los dientes, con un borde periférico radiolúcido, que es la banda radiolúcida, mientras que los complejos muestran una radiopacidad única. Respecto a su comportamiento, no tienden a la recidiva y son poco agresivos. A través de la enucleación quirúrgica conservadora, mediante la eliminación de la cápsula de tejido conectivo que lo rodea, puede darse tratamiento a este tipo de tumores odontogénicos.
Fibroma odontogénico. El fibroma odontogénico es un tumor benigno del ectomesénquima odontogénico que se caracteriza por originarse en promedio a los 40 años, darse sobre todo en el sexo femenino y ubicarse sobre todo a nivel del maxilar superior, en la zona anterior hasta el primer molar y en la mandíbula posterior. Es de crecimiento lento y progresivo que puede dar o no síntomas. La radiografía muestra una radiolucidez unilocular bien definida, en ocasiones opaca, que produce una expansión cortical. La masa de tejido fibroso que contiene depósitos calcificados de material considerado dentinoide o cemento es lo que va a informar la anatomía patológica. El tratamiento debe realizarse por enucleación con curetaje de la cavidad residual para minimizar la posibilidad recidiva. El fibroma o fibromixoma representa el 3 al 6% de todos los tumores odontogénicos. Implica el aumento del volumen lento, progresivo e indoloro que se da en una edad promedio de los 30 años, en ambos sexos, con preferencia en la zona mandibular posterior. Es una lesión radiolúcida multilocular en panal de abejas que expande corticales desplazando los dientes. Respecto a la anatomía patológica, es un tejido conectivo mixomatoso, con fibroblastos en cantidad variable y colágeno en una matriz de mucopolisacáridos. No tiene cápsula y puede llegar a recidivar. El tratamiento es la extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad y aún así tiene una alta recurrencia que llega hasta el 33%. El cementoblastoma ocurre en general en personas de 20 a 30 años, en ambos sexos por igual, sobre todo a nivel de la zona posterior de la mandíbula. El 50% de los casos se reporta con dolor asociado, mientras que el resto de manera asintomática. La radiografía es una lesión radiopaca asociada con uno o más raíces dentarias, con una periferia radiolúcida. La formación de masas de tejido semejante al cemento, con presencia de cementoblastos y cementoclastos, tiene un comportamiento de crecimiento ilimitado y el tratamiento debe realizarse una enucleación junto con el diente causante. El fibroma cemento osificante es un tumor que se da sobre todo entre la segunda y cuarta década de vida, con una edad promedio de 35 años.
sin predominio de sexo, ubicados sobre todo en la zona premolar y molar mandibular. Masas de lento crecimiento, intraóseos y asintomáticos. Respecto a la radiografía, se puede ver una radiolucidez unilocular bien definida, con cantidades variables de opacificación dependiendo de la cantidad de tejido duro producido por la neoplasia, la cual expande el hueso subyacente. Respecto a la tomografía computarizada, es una lesión expansiva de densidad mixta y límites netos, corticalizado. Pueden estar encapsulados. El tumor consiste en cantidades variables de tejido calcificado en un estroma fibroblástico. El material calcificado puede parecerse al hueso o al cemento. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento quirúrgico conservador generalmente no produce recurrencia. Voy a hablarles de los tumores malignos de cavidad oral. En cuanto a los factores de riesgo, se menciona como principales agentes etiológicos al tabaco y al alcohol. También está relacionado con piezas dentarias en mal estado, el uso de prótesis y la mala higiene dental. El déficit de hierro y el síndrome Plummer-Vinson también se asocia por el elevado título de anticuerpos que se encuentra en esta enfermedad. Está muy relacionado al cáncer de cavidad oral, principalmente en estadios avanzados. También el virus del herpes simple, una dieta occidental y la inmunosupresión. Los sitios de la cavidad oral donde se localizan con mayor frecuencia los cánceres son la lengua, en primer lugar, y el piso de la boca. Se sospecha que esta localización es principalmente por el tipo de epitelio que recubre la cavidad, que se trata de un epitelio estratificado plano, no queratinizado, y se considera que la capa de queratina es un factor protector al cual estar desprovisto de esta zona predispone a la afectación por el cáncer. El cáncer de la cavidad oral puede tener diferentes presentaciones de acuerdo al momento de aparición de los síntomas. Puede incluir las úlceras o llagas persistentes en la cavidad oral que no cicatrizan en un periodo de tiempo normal. Y estas lesiones pueden presentarse como áreas rojas o blanquecinas liquenificadas, constituyendo lo que son las lesiones preneoplásicas. Luego puede presentarse como masas tumorales, donde se forman tumores, formaciones en la cavidad oral de crecimiento progresivo. Estas masas pueden variar en cuanto a tamaño, forma y apariencia. Pueden ser indoloras o causar molestias, dificultad para tragar o hablar. También puede presentarse como engrosamiento de los tejidos. El cáncer oral también puede manifestarse como un engrosamiento o endurecimiento anormal de los tejidos de la cavidad oral. Esto puede ser palpable como una induración y causar molestias a la hora de morder o hablar. Pueden presentar cambios de coloración. Algunos cánceres en la cavidad oral pueden constituir áreas rojas o blanquecinas o manchas oscuras en la mucosa oral. Y también el sangrado en la cavidad oral puede provocar un sangrado inusual, espontáneo, por ejemplo, al comer o luego de cepillarse los dientes. Es importante tener en cuenta que estas lesiones exofíticas o ulcerativas induradas y sangrantes son generalmente manifestaciones de un cáncer ya en estadios más avanzados.
La clasificación TNM, T correspondiente al tamaño del tumor y su localización, N a los linfonodos afectados y M a la existencia o no de metástasis, se utiliza para determinar el estadio del cáncer en cada persona. Hay 4 o 5 estadios según el diagnóstico, correspondiendo al estadio 0 solamente al cáncer orofaríngeo no relacionado con el VPH. Los estadios 1 y hasta 4 se usan para todos los tipos de cáncer oral y orofaríngeo. El estadio es una forma frecuente de describir el cáncer, de manera que los médicos puedan planificar de forma conjunta el tratamiento más específico para cada enfermedad. Se utiliza la T más una letra o número 0 al 4 para describir el tamaño y la ubicación del tumor. El tamaño del tumor se mide en milímetros y centímetros. TX significa que no se puede evaluar la localización del tumor primario. TIS corresponde a un estadio denominado cáncer in situ. Este es un cáncer muy incipiente en el cual las células cancerosas se detectan solo en una capa del tejido. T1, cuando el tumor mide 2 centímetros o menos en su diámetro de mayor dimensión, el tumor ha invadido hasta una profundidad de 5 milímetros o menos. Esto se denomina profundidad en la invasión. T2, el tumor mide 2 centímetros o menos y la profundidad de invasión está entre 5 y 10 milímetros. O el tumor mide más de 2 centímetros pero menos de 4 centímetros y la profundidad de la invasión es 10 milímetros o menos. T3, el tumor mide más de 4 centímetros o es algún tumor con una profundidad de invasión mayor que 10 milímetros. Y T4, esta es una enfermedad local moderadamente avanzada o muy avanzada. T4A, localización en el labio. El tumor se origina en el labio, pero ha invadido el hueso o se ha extendido al nervio alveolar inferior de la boca, el piso de la boca o la piel de la cara. T4A, en cavidad oral, el tumor ha invadido las estructuras cercanas a la boca como la mandíbula y los senos paranasales o la piel de la cara. Y T4B, el tumor ha invadido los músculos y los huesos que forman la boca o la base del cráneo y o recubre las arterias internas. La TNM corresponde a la estadificación de los ganglios linfáticos. La evaluación minuciosa de los ganglios linfáticos es una parte importante de la determinación del estadio. Cuando el cáncer se ha diseminado a través de un ganglio linfático y dentro de los tejidos circundantes, se denomina extensión extranodal. Extranodal extension. Saber si hay una extensión extranodal presente tiene un rol importante en la evaluación de los ganglios linfáticos. En los cánceres orales, hay dos métodos de categorizar la N en el sistema TNM, clínico y patológico. La N clínica se utiliza para pacientes a quienes no se ha realizado vaciamiento cervical. La N patológica se refiere a los casos en los cuales se ha realizado una disección de los ganglios cervicales, ya sea por un vaciamiento cervical, en el cual debemos contar con otras herramientas para evaluar la extensión extranodal. La NX se refiere a los ganglios que no se pueden evaluar. La N0 o N más 0 no hay evidencia de cáncer en los ganglios linfáticos regionales. La N1, el cáncer se ha diseminado a un solo ganglio linfático del mismo lado que el tumor primario. El cáncer detectado en el ganglio mide 3 centímetros o menos. El N2A, el cáncer se ha diseminado a un ganglio linfático y mide más de 3 centímetros o menos, pero hay extensión extranodal. O el cáncer se ha diseminado a un solo ganglio linfático del mismo lado que el tumor primario y mide más de 3 centímetros pero menos de 6 y no hay extensión extranodal. La N2B, el cáncer se ha diseminado a más de un ganglio linfático del mismo lado en el tumor primario y ninguno mide más de 6 centímetros, no habiendo extensión extranodal. La N2C, el cáncer se ha diseminado a más de un ganglio linfático a cualquiera de los dos lados del cuerpo. Ninguno mide más de 6 centímetros, no hay extensión extranodal.
Y la N3A, el cáncer detectado en los ganglios linfáticos, mide más de 6 centímetros, no habiendo extensión extranual. La N3B, hay extensión extranual en un solo ganglio linfático del mismo lado que el tumor primario y mide más de 3 centímetros. O el cáncer se ha diseminado a muchos ganglios linfáticos y a menos de uno tiene extensión extranual, o hay extensión extranual en un solo ganglio linfático en el lado opuesto del tumor primario que mide 3 centímetros o menos. La M del sistema TNM describe si el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo, lo que se denomina metástasis a distancia. La M0, M más 0, el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Y la M1, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El cáncer de orofaringe puede clasificarse según etapas: 0, 1, 2, 3 y 4. La etapa 0 incluye los tumores in situ, es decir, los que se encuentran dentro de la capa epitelial de la superficie de las células que cubre la cavidad oral y la orofaringe y todavía no se expande a las capas más profundas. Tampoco tiene propagación a ganglios linfáticos cercanos ni a sitios distales. Se conoce también como carcinoma in situ o TIS. La etapa 1 incluye los tumores con T1, es decir, que el cáncer mide 2 centímetros o menos, no está creciendo en tejidos cercanos y no se propaga a ganglios linfáticos adyacentes ni a sitios distales. El estadio 2, con T2, incluye a los cánceres que miden más de 2 centímetros, pero no más de 4. No crece a tejidos cercanos, ni se propaga a ganglios linfáticos, ni a sitios distantes. El estadio 3 incluye a los T3 con N0M0, es decir, cánceres que miden más de 4 centímetros, que puede incluir a los de la orofaringe y también a los que crecen en la epiglotis o base de lengua. Y también incluye a los que son T1, T2, pero con N1, es decir, los tumores que se propagan a un ganglio linfático en el mismo lado del tumor primario. Sin embargo, no se propaga fuera del ganglio y el ganglio no mide más de 3 centímetros. El estadio 4 se divide en 4A, B y C, siendo el 4A el que incluye al T4A y N0 o N1 con M0. El cáncer tiene cualquier tamaño y está creciendo en estructuras cercanas que pueden incluir para los cánceres del labio a los que se expanden al hueso adyacente, al nervio alveolar inferior, al piso de la boca o la piel del mentón o de la nariz. En los cánceres de cavidad oral se incluye a los que se expanden a los huesos de la mandíbula, del rostro, músculos internos de la lengua, la piel del rostro o los senos maxilares. Y los cánceres orofaringeos se expande a la laringe, al músculo de la lengua, a los huesos pterigoideo medio, paladar duro o la mandíbula. También se conoce como enfermedad local moderadamente avanzada y además puede presentar los siguientes, que son: no se expande a ganglios linfáticos adyacentes y si se propaga a un ganglio linfático sobre el mismo lado del tumor primario, no debe crecer fuera del ganglio linfático y el ganglio linfático no debe medir más de 3 centímetros. También tiene que tener una M0. O también el 4A puede incluir al T1, T2, T3 o T4A con N2, es decir, un ganglio linfático sobre el mismo lado del tumor que no ha crecido fuera del ganglio, pero que mide entre 3 centímetros, pero no más de 6. También puede ser un ganglio linfático que esté en el mismo lado del tumor, pero no crece fuera de ningún ganglio linfático y no mide más de 6. O se propaga uno o más ganglios linfáticos sobre el lado opuesto al tumor en ambos lados del cuello, pero no ha crecido fuera de él ni tampoco mide más de 6 centímetros. El estadio 4B incluye a cualquier tumor, o sea, cualquier T, con N3, es decir,
un ganglio linfático que mide más de 6 centímetros, pero que no ha crecido fuera del ganglio linfático, un N3A, o un ganglio linfático que mide más de 3 centímetros, que claramente ha crecido fuera del ganglio linfático, de N3B, o un ganglio linfático del mismo lado o el lado opuesto con crecimiento fuera del ganglio linfático, N3B. Si se propaga fuera del ganglio linfático del lado opuesto del cáncer primario y mide más de 3 centímetros, sin embargo, no se propaga fuera a órganos distales. El estadio 4B también incluye al T4B con cualquier N y M0. El cáncer entonces tiene cualquier tamaño y está creciendo en estructuras cercanas como la base del cráneo u otros huesos del cráneo o rodea a la arteria carótida. Esto se conoce como enfermedad localmente muy avanzada T4B. Podría no propagarse en los ganglios linfáticos adyacentes y no se propaga ahora en los distales. Y por último, el estadio 4C es cualquier T, cualquier N con metástasis. El cáncer tiene cualquier tamaño y puede haber crecido en los tejidos blandos o estructuras cercanas con cualquier T y puede no haberse propagado en los linfáticos, sin embargo presenta propagación a distancia, por ejemplo en los pulmones. Luego tenemos los grados de diferenciación a nivel de anatomía patológica. La Gx se refiere a que no se puede evaluar el grado. La G1 se refiere a las células que se asemejan más a un tejido normal y existe una buena diferenciación. La G2 se refiere a las células que solo están moderadamente diferenciadas. Y por último la G3, células que no se parecen al tejido normal y están pocamente diferenciadas. El diagnóstico se basa en varios pilares que deben formar parte del examen del paciente. Entre ellos, prestar mucha atención a la anamnesis, los síntomas como el dolor de garganta o la odinofagia, odinoifagia, cambios en la voz, bultos o masas en el cuello, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicada, sangrado de boca o de garganta o dolor de oído persistente. También el examen tiene que ser exhaustivo a nivel de la cavidad oral. También se puede tomar muestras de biopsia para ser analizadas en la anatomía patológica, ya sea de la lesión ulcerativa a nivel de la cavidad oral o a nivel de los ganglios cervicales. La tomografía computarizada o la resonancia magnética son pruebas de imagen que pueden mostrar el tamaño y la ubicación exacta del tumor, al mismo tiempo que el compromiso de las regiones afectadas. Se puede también realizar endoscopías, ya sean flexibles, para examinar el interior de la garganta y tomar muestras de tejido. También existe la posibilidad de tomar una tomografía por emisión de positrones que ayuda a identificar la propagación a otros órganos del cuerpo. El cáncer de la cavidad oral puede incluir varias opciones terapéuticas y varios enfoques, entre ellos principalmente la cirugía, este, que debe ser una cirugía dependiendo de la estadificación del tumor, de la ubicación y de la etapa. Pueden realizarse diferentes gestos quirúrgicos como resección del tumor, amidalectomía, glosectomía parcial o total o la mandibulectomía. También puede realizarse la disección radical del cuello realizando un vaciamiento cervical. Otra opción terapéutica es la radioterapia, que puede utilizarse una radiación de alta energía para destruir las células cancerosas. En este caso puede ser usado como tratamiento primario para, en vez de utilizar la cirugía en cánceres que se encuentran en estadio muy temprano, o también puede usarse en combinación con la cirugía y la quimioterapia. La quimioterapia en sí se utilizan medicamentos para destruir las células malignas que pueden administrarse por vía oral o endovenosa. Puede aplicarse al mismo tiempo que la radioterapia
y en combinación con la cirugía como adyuvancia. La terapia dirigida puede utilizarse con medicamentos que atacan específicamente las alteraciones genéticas o proteínas específicas presentes en las células cancerosas. En algunos casos, como el cetuximab, puede usarse en combinación con radioterapia o quimioterapia. Es importante destacar que el enfoque común consiste en abarcar a la patología dependiendo de la etapa en la que se encuentra. También el tratamiento paliativo, ya en personas que no pueden recibir una mejoría o una curación del cáncer, debe ser abordado cuando lo que importa más bien ahí es mantener una buena calidad de vida del paciente más que la erradicación de la enfermedad. Existen diferentes procedimientos quirúrgicos para la resección del tumor de la cavidad oral. Entre ellos se puede mencionar a la cirugía de Mohs, la glosectomía, la mandibulectomía y la maxilectomía. La cirugía de Mohs consiste en una técnica especializada utilizada en el tratamiento de algunos tipos de cáncer de piel, especialmente en aquellos que son grandes y recurrentes o están ubicadas en áreas sensibles y difíciles de tratar. Consiste en la extirpación sucesiva de capas delgadas de tejido canceroso que luego son examinadas bajo el microscopio para determinar la presencia de células cancerosas. Este proceso se repite hasta que no se encuentren células cancerosas en el tejido removido, lo cual permite una máxima preservación del tejido sano circundante. La glosectomía es una cirugía que implica la extirpación parcial o total de la lengua. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de lengua o el cáncer de orofaringe que involucra a la lengua, y dependiendo de la ubicación y la extensión del tumor, se puede realizar una glosectomía parcial o total. Después de la glosectomía puede ser necesario reconstruir para restaurar la función y apariencia de la lengua, lo cual puede implicar técnicas como reconstrucción a partir de tejidos de otro lugar del cuerpo o el uso de una prótesis. La mandibulectomía es una cirugía que remueve la totalidad o parte del hueso maxilar inferior. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de orofaringe o del cáncer de boca que ha involucrado a la mandíbula. Dependiendo de la extensión del tumor, se puede realizar mandibulectomía parcial o total. Después de la mandibulectomía se puede realizar una reconstrucción utilizando técnicas de reconstrucción con tejido óseo de otra parte del cuerpo o colocación de prótesis. La maxilectomía es una cirugía que remueve parte o la totalidad del maxilar superior, que es el hueso facial que forma parte del techo de la boca y la órbita del ojo. Se utiliza en el tratamiento de cáncer que involucra la cavidad oral y ha invadido el maxilar superior. Al igual que con otras cirugías mencionadas, la maxilectomía puede ser parcial o total y la reconstrucción puede ser necesaria para restaurar la función y la apariencia del área. Puede ser parcial, radical modificada o radical. La parcial o selectiva se extirpan únicamente unos pocos ganglios linfáticos. La radical modificada se extirpa la mayoría de los ganglios de un lado del cuello entre la mandíbula y la clavícula, así como también parte del músculo y tejido nervioso. Y en una disección radical se extirpan casi todos los ganglios linfáticos de un lado y los músculos nervios, y también incluye a los vasos, en este caso las venas. Los tratamientos del cáncer de orofaringe no quirúrgicos se incluye a la radioterapia. La radioterapia es una opción importante en el tratamiento en algunos casos, en el cual también puede ser combinada con la cirugía y la quimioterapia. En el cáncer de orofaringe se administra radiación de alta energía dirigida a la zona afectada y puede ser administrada de dos formas principales. La radioterapia externa. Este tipo de radioterapia se administra desde una máquina fuera del cuerpo y se dirige al área afectada. Antes de comenzar el tratamiento se realiza una simulación de radioterapia que puede incluir tomas de imágenes como tomografía o resonancia magnética para planificar la administración precisa. Durante las sesiones el paciente se encuentra acostado en decúbito dorsal con la máquina apuntando la radiación a la zona específica.
y suele administrarse en sesiones diarias durante varias veces a la semana. Por otro lado está la braquiterapia, es un tipo de radioterapia en el cual se coloca la fuente radioactiva dentro del cuerpo, cerca del tumor, en este caso en la orofaringe. Puede implicar una colocación de pequeñas fuentes radioactivas de forma de semillas, alambres o directamente sobre el área afectada. La braquiterapia puede ser utilizada como tratamiento primario o como terapia adyuvante tras la cirugía. La radioterapia también tiene varios objetivos. Puede tener un enfoque curativo en algunos casos, donde el tumor primario es de un tamaño pequeño, sin metástasis a ganglios linfáticos ni a distancia. Puede ser administrada en una sola o en combinación con otros tratamientos como la quimioterapia y la cirugía. También puede ser usada como adyuvancia para luego de extirpar el tumor de forma quirúrgica, administrarse para destruir cualquier célula residual y evitar recurrencias, y de forma paliativa en caso de los cánceres de orofaringe que no pueden ser curados, puede tener un alivio sintomático y mejorar la calidad de vida al reducir el tamaño del tumor y disminuir así los síntomas obstructivos y el dolor. La quimioterapia también forma parte de los tratamientos no quirúrgicos. Sin embargo, también puede ser utilizada como parte del tratamiento de adyuvancia. Entre ellos, la quimioterapia puede ser usada como tratamiento primario, en algunos casos junto a la radioterapia, especialmente en pacientes con tumores más grandes o en etapas más avanzadas. Este enfoque se conoce como quimiorradioterapia definitiva o radical y tiene como objetivo curar el cáncer de orofaringe a destruir las células y reducir el tamaño del tumor. La neoadyuvancia consiste en la administración antes de la cirugía o la radioterapia para reducir el tamaño del tumor y facilitar su extirpación o para aumentar la eficacia de la radioterapia. La neoadyuvancia puede ayudar a mejorar los resultados del tratamiento y permitir una cirugía más conservadora o una radioterapia más efectiva. La terapia adyuvante se utiliza luego de la cirugía o radioterapia. La quimioterapia puede administrarse para eliminar las células residuales o reducir el riesgo de recurrencia. Los medicamentos de quimioterapia más comúnmente usados en el cáncer de orofaringe incluyen el cisplatino, al carboplatino y el cinclofluorouracilo y taxanos. La selección de medicamentos y el régimen de quimioterapia dependerán de varios factores, como el estadio del cáncer, el estado general de salud del paciente y la tolerancia individual a los medicamentos. Algunos fármacos utilizados para la quimioterapia en el cáncer de la cavidad oral y orofaringe se encuentran el cetuximab, que se trata de un anticuerpo monoclonal que ataca al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Actúa bloqueando el receptor del factor de crecimiento epidérmico y puede ayudar a desacelerar o detener incluso el crecimiento celular. Se puede combinar con radioterapia o quimioterapia y su vía de administración es la endovenosa. El paliativo del cáncer de cavidad oral y orofaringe se utiliza cuando el cáncer ya es irresecable y ya no es curable. El objetivo principal es controlar los síntomas relacionados con el cáncer y brindar un apoyo integral al paciente. Algunas opciones del tratamiento incluyen el manejo del dolor, que consiste en administrar analgésicos o medicamentos que alivien el dolor y mejoren la comodidad del paciente. Además, se pueden aplicar técnicas no farmacológicas como terapia física u ocupacional que mejoren la calidad de vida del paciente. También existe la opción de utilizar radioterapia paliativa, donde lo que se busca es reducir el tumor y aliviar los síntomas relacionados a la odinofagia y a los síntomas compresivos u obstructivos de las vías respiratorias. La radioterapia paliativa se administra en dosis más bajas y con un enfoque más focalizado a minimizar los efectos secundarios. También existe la opción de una quimioterapia paliativa. La quimioterapia puede ser usada como paliativo para controlar, al igual que la radioterapia, el crecimiento y la propagación del tumor, así como reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente, minimizando los síntomas, los efectos adversos de la quimioterapia. Hay que tener en cuenta que es muy importante los cuidados de apoyo y paliativos,
que se deben centrar en brindar un apoyo integral al paciente y a la familia del paciente. Esto incluye los manejos de síntomas físicos, emocionales y psicológicos, así también como el apoyo nutricional, el cuidado de la salud bucal. Los equipos de cuidados paliativos pueden incluir médicos, enfermeras y trabajadores sociales y psicólogos que brinden en conjunto una atención global a la salud física y emocional del paciente. Tenemos varias opciones de tratamiento ya mencionadas para el cáncer de cavidad oral y de orofaringe. Entre ellas tenemos que tener en cuenta la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que pueden ser utilizados como adyuvancia o neoadyuvancia, dependiendo de la localización, el tamaño del tumor y si se encuentran con metástasis locales o a distancia. Para ello es importante tener en cuenta la estadificación del tumor. En la etapa 0 o cáncer in situ, se puede optar por la cirugía de Mohs, la extracción o la resección del tumor. La etapa 1 y la etapa 2 tenemos las opciones de utilizar radioterapia en combinación con la cirugía o de forma aislada, cirugía o radioterapia solamente. También puede usarse como neoadyuvancia o como adyuvancia. Hay que considerar los tumores, también la localización en el labio con tumores pequeños pueden ser beneficiados por una cirugía o una radioterapia. Sin embargo, los tumores grandes o profundos requieren una extirpación por cirugía. En el caso del compromiso ganglionar, también serían beneficiados por un envasamiento cervical y los tumores de la cavidad oral requieren un tratamiento quirúrgico posterior a una quimioterapia o radioterapia que reduzca el tamaño del tumor y puedan lograr su resecabilidad. Si está contraindicada la cirugía, se puede optar por una radioterapia ya paliativa. En la etapa 3 y 4A, la cirugía con resección y vaciamiento cervical, más radio y quimioterapia adyuvantes. Y en la etapa 4B y 5C, quimio y radioterapia solamente. El cáncer de la cavidad oral puede ser recurrente. La recurrencia a su vez puede ser local, regional o a distancia. Las opciones de tratamiento para el cáncer recurrente dependen a su vez de la localización y el tamaño del tumor, también de los tratamientos previos que haya recibido y del estado general de la persona a recibir el tratamiento. Si el cáncer aparece en la misma área y la radioterapia se usó como primer tratamiento, la cirugía a menudo es el tratamiento por el cual se debe optar a continuación. Si el cáncer regresa a los ganglios linfáticos del cuello, a menudo se extraen mediante cirugía, realizándose un vaciamiento cervical. A esto se puede seguir con radioterapia. Si el cáncer aparece en un área distante, la quimioterapia puede ser utilizada a menudo ya como tratamiento paliativo.